Vamos a dar inicio a la clase de hoy día 5 de abril. Eh, Toca hablar sobre valvulopatía mitral y valvulopatía tricuspidia. Es importante, cuando hablemos de valvulopatías, recordar que las válvulas que tenemos nosotros son cuatro importantísimas: las válvulas sigmoideas, que son la aórtica y la pulmonar, y las válvulas auriculoventriculares, que son la tricúspide y la válvula mitral. Ya ustedes a esta altura, ustedes saben la ubicación de las válvulas. Es, es importante tener la premisa de que las válvulas se comportan como puertas. Una puerta bien hecha, una puerta bien estructurada, y su función es solamente de abrir y cerrar, pero debe abrirse bien y debe cerrarse bien para que no deje pasar, ni deje entrar, ni deje salir flujo sanguíneo en este caso. Entonces, la válvula, que es una puerta, cuando está mal abierta se denomina estenosis. Cuando está mal cerrada se denomina insuficiencia. Esos conceptos deben tenerlo claro, por favor. Cuando se abren mal, se denomina estenosis, y cuando se cierran mal, se denomina insuficiencia. Teniendo estos conceptos, vamos a hablar sobre la valvulopatía mitral. Ahí ven las cuatro válvulas, y las válvulas grandes que ustedes ven en la parte inferior son la válvula mitral y la válvula tricúspide. En este caso, la flecha señala a la válvula mitral. Cuando la válvula mitral no está bien abierta, dijimos que se denomina estenosis mitral. Lógicamente, de acuerdo a la severidad, de acuerdo a la gran dimensión en la falta de apertura, en el tamaño de apertura, los signos y síntomas van a ser en menos o mayor cuantía. Por eso es que debemos conocer el área valvular normal, es decir, la apertura, la boca de la válvula mitral cuando se abre. ¿Cuál es el verdadero valor? En base a esa disminución de este valor normal, va a ser la severidad de la estenosis valvular mitral, y por ende los signos y síntomas que van a tener estos pacientes de acuerdo a la severidad van a ser más floridos y más intensos. Normalmente el área de la válvula mitral debe estar dentro de esa dimensión de 4 a 6 centímetros. Cuando se reduce a la mitad de su valor, ya está empezando a tener lo que se denomina gradiente. ¿Qué significa? Que hay una gran diferencia entre el área que corresponde a la válvula mitral, pero hay una gran diferencia entre las presiones y volúmenes que están encima y abajo de la válvula mitral. Ahí tienen unos valores aquí que pueden ser arbitrarios de acuerdo al autor, pero no varía mucho en cuanto a ese tamaño. Ahí ustedes van a encontrar por ahí un poquito más las dimensiones, pero más o menos es lo que se ha catalogado. Una estenosis mitral moderada va de 1 a 1,5 centímetros. Fíjense la diferencia con el valor normal que tenemos arriba. Y una estenosis mitral grave, fíjense que es menos de 1 centímetro cuadrado. Imagínense cómo no va a poder salir todo ese flujo que debería ir hacia la aorta. En este caso que estamos hablando de la mitral, debería ser, en este caso, todo el volumen que va de la aurícula al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo hacia la aorta va a salir una cantidad menor, pero por problema que está sucediendo en la válvula mitral. Entonces, hay una definición por fisiopatología. La estenosis valvular mitral es la obstrucción del flujo sanguíneo de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral mal abierta. ¿Cuáles son las causas? Congénita, adquirida. Antes había una infección que era la fiebre reumática, que era muy frecuente. Es importante tenerlo todavía en cuenta,
porque si el gobierno, los médicos dejamos de atender esta infección, puede volver nuevamente a ser y causar muchas lesiones en los niños cuando uno no toma en cuenta de este tipo de infección que es el estreptococo beta hemolítico. Lo pongo ahí porque eso era lo que antes era lo más frecuente. Actualmente ahora son congénitos, pueden ser por problemas también infecciosos de otra índole y por problemas de compromiso valvular mitral por alguna índole traumática que puede ser, etcétera, etcétera. La estenosis valvular mitral, entonces, cuando ya está alterada, se va a encontrar con las valvas engrosadas, fibrosas y probablemente calcificadas de acuerdo a los años que ha pasado con este tipo de lesión. ¿Qué sucede? Que hay una fusión de las comisuras. Las comisuras, ustedes ven, cuando se cierra la válvula y están viendo, es como una boca. Y esa boca debería abrirse ampliamente, pero cuando está estenosada, las comisuras se están fusionadas, están cerradas y la boca es como una boquita de pescado. Cuando abre el pescado, hace una limitación, hace medio redondeado porque es un agujero que queda. Entonces, más o menos esta es la idea de la estenosis valvular que produce ya una obstrucción a la salida del flujo sanguíneo de donde viene, de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Ahí tienen los valores nuevamente, pacientes sanos de 4 a 6 centímetros cuadrados, una estenosis mitral moderada, va incrementando la presión auriculoventricular elevada. Acuérdense, si se abre mal la válvula mitral, el volumen que debe caer de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo va a estar limitada, va a estar aguantada, por decir así, porque va a encontrar hacia abajo una puerta mal abierta, una obstrucción. ¿Y qué va a pasar? Se va a retener la sangre un poco y en todo caso la válvula mitral, que está mal abierta, va a representar el obstáculo hacia la aurícula izquierda, que va a forzar a la aurícula izquierda a contraerse con mayor fuerza. Es decir, el músculo de la aurícula izquierda va a tener que ejercer mayor contractilidad, mayor fuerza para poder vencer este obstáculo de la válvula mitral. Y en ese andar va a producirse hipertrofia de la aurícula izquierda, porque va a haber una sobrecarga de presión. Pongan atención aquí en este punto, porque aquí el problema es hacia abajo, que la válvula mitral no se abre bien, produce una resistencia. ¿Y qué va a traer como consecuencia? La sobrecarga de presión. Pregunta de examen, pregunta de medicina para concursos. Produce sobrecarga de presión porque va a tener que la aurícula ejercer mayor presión para poder vencer esa resistencia de la válvula mitral mal abierta y poder vencer y el flujo baje hacia el ventrículo izquierdo. Ojo, por favor, en este punto, porque eso va a ser la gran diferencia con las otras valvulopatías. Entonces, cuando hay una estenosis mitral grave, que es menor de 1 centímetro, entonces la presión auricular izquierda se eleva más. Y esta presión que va a ejercer y va a estar en la aurícula izquierda, también va a hacer retener la sangre que viene de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Las venas pulmonares, cuando comienzan a llevar la sangre hacia aurícula izquierda, va a encontrar una sobrecarga de presión auricular izquierda que hace retener el flujo sanguíneo de tal manera que también se incrementan la resistencia a nivel de venas pulmonares. Y esto así va hacia atrás. Ojo, que no estoy hablando que el flujo va hacia atrás, le estoy diciendo que las resistencias se van incrementando, como cuando se atora un bypass, los carros van deteniéndose y va incrementándose porque hay congestión. Esa es la palabra, incrementa la presión y va congestionando
las venas pulmonares y esto a su vez congestiona las venas capilares pulmonares y por lo tanto hay extravasación a nivel de alveolo, el líquido correspondiente que produce congestión pulmonar y ustedes ya ven la fisiopatología, la sintomatología, la signología de la disnea a grandes esfuerzos, moderados esfuerzos, pequeños esfuerzos, etcétera, etcétera. Si no se trata esto, esto va yéndose hacia atrás, es decir, va al capilar pulmonar, va al capilar venoso, pasa a la arteria pulmonar y esta a su vez va hacia el ventrículo derecho por incremento de presión. No estamos hablando de que regrese el flujo, sino incremento de presión, por lo tanto, va a producir un problema al lado derecho. Muy bien. Acá hay estenosis, otro tipo de clasificación. Cuando hay una estenosis valvular mitral, se incrementa la aurícula y puede romper la arquitectura auricular porque hay una presión, hay una sobrecarga de presión. Entonces puede producir arritmias. Esta ruptura de la arquitectura ya no va a producir una contracción única como es la onda P en el electrocardiograma, sino que al romper la estructura se va a producir una serie de contracciones, mini contracciones que puede dar aleteo auricular o que puede dar fibrilación auricular. Entonces, es importante saber si estamos frente a una estenosis valvular mitral con ritmo sinusal o una estenosis valvular mitral con arritmia, con una fibrilación. Ojo que es más complicado. Cuando tienen arritmias, es más complicado porque puede producir trombos, puede decir coágulos, y esto es una complicación de esta enfermedad. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? La disnea, fatiga, dolor torácico, hay embolias sistémicas, puede haber endocarditis infecciosa, es decir, cuando la válvula está mal, es fuente de foco para que colonicen algunas bacterias que pueden estar circulando en la sangre. Acuérdense que a veces hay caries dentales o se tiene alguna infección y pasa al torrente sanguíneo y puede localizarse en los sitios anómalos, en los sitios con lesiones. Y la válvula no deja de ser un buen sitio para las colonias puedan multiplicarse. Puede haber disfonía, puede haber palpitaciones, puede haber hemoptisis. ¿Por qué hemoptisis? Porque ya le dije, al incrementar la presión auricular, incrementa la presión a nivel de venas pulmonares, incrementa a nivel de capilares pulmonares y puede extravasar sangre dando congestión. Y esta sangre provoca una tos que es hemoptisis. Es importante entonces que ustedes recuerden en dónde está, en qué situación está localizado el foco de la válvula mitral. Hacen la inspección y la palpación y la auscultación como corresponde y que deben haber hecho ustedes en semiología y ahora con sus profesores de práctica. Van a encontrar que a veces encuentran un choque de punta incrementado y que el área de la zona donde debe existir en la parte del arco superior derecho, puede encontrar de repente incrementado una masa del área cardíaca mayor. Entonces, lo más importante en la auscultación va a ser los famosos soplos. Los soplos en este caso se va a producir en fase diastólica, porque en fase diastólica es cuando se abre la válvula mitral. Normalmente si se abre bien no debe producir ningún ruido porque no hay obstrucción, pero cuando está mal abierto por causa de una estenosis, de acuerdo al grado de estenosis va a encontrarse un soplo que se produce cuando el flujo, en este caso de la aurícula izquierda, baja hacia el ventrículo izquierdo. Ahí el roce, el golpeteo que produce a nivel de la válvula auriculoventricular que está mal abierta, produce un sonido y ese es un sonido que se llama soplo y que va a arrastrar hacia donde va el flujo, es decir, va a arrastrar hacia abajo. A eso se denomina un soplo diastólico que es de
tiene diferentes formas de decir qué tipo de soplo diastólico es. Un soplo en retumbo, un soplo en rodamiento, ya uno lo coloca más o menos tratando onomatopéicamente darle un tipo de sonido, pero es un soplo que se produce en fases diastólicas. Por ello es importante que cada uno primero aprenda a auscultar a los normales. Todos nosotros, por suerte, todavía seguimos siendo normales. Entonces, ustedes pueden auscultarse en cada momento que deseen los focos aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral, y asumimos que no debe haber soplo, que los ruidos cardíacos suenan tan claramente que en los espacios que hay del primero al segundo ruido y del segundo al primero no debe haber ningún sonido. Pero sin embargo, en los pacientes que tienen problema mitral, en este caso diastólico, van a encontrar que en la fase del segundo ruido al primer ruido, que es la parte diastólica, va a encontrar un sonido que no debería haber, pero encuentra un sonido, y ese sonido es un soplo cardíaco, en este caso por la estenosis, que se produce por rodamiento. Es un sonido como rodara piedras hacia abajo, rápido, porque se produce en la fase de llenado rápido. Cae ahí y después ya viene la contracción auricular si es que todavía no está alterada la arquitectura. Un soplo de Graham-Still se produce en insuficiencia tricuspidia y pulmonar cuando, ya les mencioné, cuando la presión incrementada se traduce a nivel pulmonar, a nivel capilar pulmonar, pasa a nivel capilar ya del lado derecho y puede incrementarse la hipertensión a nivel de la arteria pulmonar y esta a su vez a nivel de ventrículo derecho, provocando este problema del soplito que se produce en insuficiencia tricuspide y pulmonar. Por eso es que ustedes pueden encontrar cuando uno ya ve que está muy incrementada esta patología. Y el tercer ruido de insuficiencia mitral. Siempre el tercer ruido, la presencia del tercer ruido, la presencia del cuarto ruido, me hablan siempre de un problema de insuficiencia cardíaca correspondiente al ventrículo izquierdo. Acuérdense, presencia del tercer ruido, presencia del cuarto ruido, generalmente es problema de insuficiencia valvular, perdón, insuficiencia ventricular izquierda. Aquí tienen el área del foco mitral y cómo va hacia abajo y se irradia. Uno es el foco donde está el área del foco. Y la irradiación es donde el soplo sigue. Y acá dijimos que el flujo va de la aurícula izquierda hacia abajo, hacia el ventrículo. Como sigue el flujo, jala el ruido, jala el soplo y uno puede escuchar hacia abajo en el foco mitral y la irradiación, este soplo diastólico en rodamiento. Y en el electrocardiograma o en el fonocardiograma que antes se estudiaba, se ve que hay un soplo y ahí está el ruido que ven ustedes en la fase diastólica. Un dato importante a la auscultación es la presencia del chasquido de apertura. El chasquido de apertura se da entre 0.6 a 0.12 centésimas de segundo de la segunda, del segundo ruido, aparece recién chasquido de apertura. Ustedes pueden ver ahí la C con la H y la A, chasquido de apertura, que se está dando después del segundo ruido. Cuando este chasquido de apertura se presenta acercándose más al segundo ruido, nos está diciendo que es más severo. Ese es un dato que antes, cuando se usaba la fonocardiografía o aquellos que tenían buen oído, nuestros grandes maestros, que antes no había más estudios, solamente eso que tenían, desarrollaban mayor capacidad auditiva, por eso es que sabían mucho semiología, y cuando escuchaban que el chasquido de apertura se presenta más cercano al segundo ruido, decían que la estenosis era más severa. Ahí tienen el diagrama, los esquemas, para tener una idea.
Es importante una teleradiografía del corazón y grandes vasos, antero-posterior y una lateral izquierda, porque antes, cuando no había mucha ecocardiografía o no había la ecocardiografía, los estudios eran en base a un electrocardiograma y a una teleradiografía. ¿Y qué pasaba? Que este arco que ustedes ven mirando de frente en el lado derecho, ahí hay el arco medio que corresponde tanto al botón que corresponde a la arteria pulmonar y corresponde a la aurícula izquierda. Entonces, ese arco se incrementaba. Y en la parte lateral, ustedes están viendo cómo hay, miren, esa protrusión, que cuando uno pasa una sustancia varitada en el esófago, cómo este incremento de la aurícula izquierda provocaba este tipo de arco. Y uno con esto podría decir que estaba incrementado la aurícula izquierda para confirmar la patología. Al examen físico, entonces, vamos a tener una facies mitral, un pulso que puede ser normal o débil, dependiendo todo esto de la severidad del compromiso. El soplo diastólico que ya hablamos, el chasquido de apertura, ¿no? Este facies mitral, antes, cuando el paciente no había más elementos como hacer un diagnóstico más rápido, generalmente venían muy tardíamente estos pacientes y ya había un compromiso llamado facies mitral, que era como nuestros conciudadanos que viven en la sierra, que se ponen chaposos, pero se ponen chaposos con un color medio rojizo y violáceo. Más o menos esa era la facies mitral. Cuando uno miraba algo decía, este más parece un problema mitral por ese tipo de facies. ¿Por qué se producía eso? Porque ya había un poco de grado de hipertensión arterial, un poco de compromiso a nivel oxigenatorio, una serie de detalles que más allá no se entendía bien, pero esa era una facies que traía. Felizmente, gracias a Dios, ya no se ve eso, porque ya se ha controlado la fiebre reumática, hay menos valvulopatías mitrales, salvo de aquellos que tengan otro tipo de infección, pero que produzca lesiones a nivel valvular. El pulso normal, como dijimos, pero hay reducción del volumen sistólico cuando hay mayor compromiso. ¿Qué pruebas diagnósticas tenemos? Empiecen por el más simple, un electrocardiograma. ¿Qué va a pasar en el electrocardiograma? Vamos a encontrar la onda P incrementada. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una sobrecarga, en este caso de presión, va a haber una hipertrofia y de repente va a haber rompimiento de la arquitectura y va a haber incremento de la aurícula izquierda. Ya vimos en la teleradiografía cómo la aurícula está grande y en el electrocardiograma la onda P puede salir grande. La teleradiografía ya vimos, la ecocardiografía, acuérdense, ahora es el gold estándar para todo estudio cardiológico, sobre todo en valvulares, es un gold estándar. Es decir, nadie ya debe dejar de tener este estudio. Lo que pasa es que hasta el momento todavía sigue siendo un poquito costoso, pero ya bajó sus precios en comparación al inicio. Entonces, hay que hacer porque sí me da con todo el software que tiene y todas las medidas que se puede hacer, me da casi exacto lo que pasa dentro del corazón. El tamaño, la severidad de la estenosis valvular mitral, que esto es importante para decidir o no si el paciente va a ir a reparación o prótesis valvular. Entonces hay una ecocardiografía transtorácica que es por afuera y transesofágica cuando se pone con un transductor que es como si fuese a hacer una endoscopía, pero esto no llega al estómago, sino llega a la parte de mitad del esófago que mira por atrás al corazón y está más cerca del corazón para mejorar algunos datos o algunas medidas que la transtorácica no me dio. Si esto no es suficiente, entonces se va a un cateterismo derecho
para hacer el diagnóstico y la severidad del caso. Actualmente se está usando la tomografía y la resonancia magnética para mejorar estudios que ahora son sofisticados, ¿no? Todavía siguen siendo costosos, y, pero sin embargo sirve para complementar lo que con estos exámenes no se ha podido dilucidar. Aquí tenemos el electrocardiograma, más o menos es así, pero en este caso no he tenido un ejemplo, pero es más ancho, por la P mitral es más ancha, pero la idea que vean en la radiografía que el arco medio, mirando ustedes el lado derecho, el arco medio está incrementada, no debería ser. Acá es importante que tomen en cuenta, fíjense que el ventrículo dentro del índice cardiotorácico, el ventrículo no está muy crecido. ¿Por qué? Porque el volumen sanguíneo que debe pasar al ventrículo izquierdo está retenido, es decir, cada vez está menos, y si es más severo está menos. Por lo tanto, no hay un buen desarrollo, un buen volumen del ventrículo izquierdo. Lo que va a estar desarrollado es más la aurícula izquierda. Ojo, que en una radiografía, teleradiografía, fíjense que yo puedo encontrar una gran diferencia. El arco medio incrementado y un ventrículo izquierdo casi dentro de lo normal, o la punta un poco redondeada, pero no incrementada. Cuando estamos hablando de estenosis valvular pura, por favor. Entonces, ¿cuál es la evolución natural? Alrededor del 50% van a ser porque la evolución natural por la edad, porque ya la enfermedad nunca se va a curar, sigue su proceso, hay degeneración, va a provocar probablemente fibrilación auricular, que es una de las grandes arritmias a estudiar, es una de las grandes arritmias incapacitantes porque provoca producción de trombos y esta a su vez émbolos que pueden provocar ACVs, pueden producir infarto, pueden producir trombosis en las arterias periféricas, producir trombosis mesentérica y es terrible. Por eso es que estos pacientes ya deben estar anticoagulados. Ahí tienen más o menos lo que se encontró en la evolución. Cuando con las medicinas no va bien, entonces el reemplazo valvular va a ayudar a mejorar los signos y síntomas y de repente si hace esto a tiempo puede revertir la arritmia y puede mejorar un montón, ¿no? Pero eso hay que hacer un estudio concienzudo en cada paciente. Tratamiento, régimen higiénico dietético, siempre acuérdense, alumnos, siempre acuérdense que el tratamiento empieza primero con un tratamiento médico o no farmacológico o con régimen higiénico dietético o con los cambios de estilo de vida que ustedes ya han escuchado antes. Siempre el sodio no es bueno, hay que bajar el sodio. Aún estemos normales, hay que acostumbrarse a bajar el sodio. La restricción de ingesta de líquidos, bueno, esto es para los pacientes ya, pero en un normal hay que tomar líquido, pero en los pacientes, ¿por qué? Porque hay una sobrecarga, hay una congestión pulmonar. Evitar sobreesfuerzo, lógicamente, porque ese corazón está entrando a un grado de insuficiencia. En el tratamiento farmacológico hay mucha farmacología, hay muchos medicamentos nuevos que van mejorando y cada vez esto va a salir. Acá les hablo de algunos, pero cuando ustedes lleguen a internado probablemente van a encontrar otros mejores que los que hay ahora. Ahora se está usando beta bloqueadores, se está usando digitálicos en poca cantidad, porque el digitálico, aprendan siempre que cada medicamento tiene efectos colaterales. Si bien es cierto, pueden actuar sobre las arritmias, pero si uno da dosis y no mide eso, puede provocar otros efectos que más bien pueden ser deleterios. Es importante la anticoagulación. La warfarina siempre ha sido un medicamento de batalla, un medicamento básico. En la actualidad hay medicamentos que han mejorado su función de esto, como los NACOS, los nuevos antiagregantes, nuevos anticoagulantes, como son el rivaroxaban, hay dabigatran, hay apixaban, hay endoxaban.
pero estos cuestan un poquito más y el gobierno todavía no lo tiene comprado. Entonces, ¿qué se usa? La warfarina. ¿Cuál es el problema de la warfarina? Que hay que estar midiendo el INR, que es un indicador a nivel universal e internacional de cómo está su coagulación. ¿Para qué? Para no pasarnos, porque hay que tener la anticoagulación entre 2 y 3 dentro de un rango normal, porque si está menos de 2 no está anticoagulando y puede provocar trombos. Y si se pasa más de 3 pueden, algunos que son más sensibles, que con 4 ya pueden estar haciendo sangrado. Entonces, es muy inestable. Además, hay alimentos como las verduras verdes que alteran su metabolismo y puede, en todo caso, confundir y dar una anticoagulación mayor si es que el paciente no toma en cuenta. Entonces, la warfarina sigue siendo bueno, es muy bueno si es que uno controla adecuadamente, pero los NACOS son mejores en la actualidad para la practicidad. Cuando hay arritmias, puede recurrirse a una cardioversión. Ya en el ejercicio que van a tener en el taller de electrocardiografía, probablemente ya han hablado de cardioversión. Pero se hace la cardioversión cuando es reciente la arritmia. Cuando ya es crónica, es bien raro que revierta. La valvuloplastia mitral. ¿Qué cosa significa valvuloplastia mitral? Es una técnica en meter un catéter que va hacia la válvula mitral y se infla un globo para que se abra, rompa un poquito el tejido valvular. Al romper el tejido valvular se abre la puerta y la sangre puede pasar. El gran problema está en que como es un rompimiento, tiende a cicatrizar y puede provocar otros trombos. Por eso es que esta técnica tiene que ir acompañada de anticoagulación. Sobre esto hay diferentes técnicas, pero es un recurso para poder solucionar en los casos agudos. Cuando la valvuloplastía no era suficiente, entonces ya tendría que irse a el reemplazo valvular. Antes era a cielo abierto, es decir, tenía que entrar los cirujanos a abrir el tórax, entrar directamente al corazón, ir hacia la zona de la válvula, sacar la válvula y colocar otra válvula con toda una técnica que duraba pues 8 horas, 10 horas, 12 horas, pero que no estaba, no estaba exento de cualquier compromiso de infección, de algún trauma quirúrgico, etcétera, etcétera. Por eso es que antes era muy temido una operación de cirugía de tórax. En la actualidad se ha avanzado. Se están desarrollando a través de un catéter, llevar una válvula mitral hacia el sitio de la válvula mitral y se expande, se abre la válvula, se expande, se mete la válvula a través de este catéter que está colapsado y una vez que está en la zona, bajo ya una maniobra X, se suelta la válvula y se expande de tal manera que la válvula comienza a ayudar. Lógicamente, nuevamente repito, son avances que se está dando. ¿Tienen complicaciones? Por supuesto que sí. No 100% salen exitosos, pero son alternativas que se está dando y en el camino se van a ir desarrollando mejor, se van mejorando para la mejora del paciente, ¿no? Valga la redundancia. Acá tienen una visión de cómo este catéter a través de la aurícula, se rompe la aurícula, se perfora la aurícula, es una técnica, y se baja hacia el nivel de la aurícula izquierda, la válvula mitral, se insufla un balón y se deja y se suelta. Esta es la dilatación. Esta es la dilatación, cómo dilatan la válvula que está estrechada y con esa dilatación rompe las comisuras para que pueda provocarse la apertura y esto se denomina valvuloplastía. Perfecto, hasta ahí
es la estenosis. En caso de la insuficiencia valvular mitral, es todo lo contrario. Acá ven la válvula mitral que está cerrada, pero está mal cerrada de tal manera que a la hora de la sístole ventricular, a la hora de la sístole, que debe salir sangre hacia la aorta, también escapa sangre hacia aurícula izquierda porque está mal cerrada la válvula mitral. A eso significa insuficiencia. Pero ¿cuál es el mecanismo acá que está sucediendo? Está regurgitando. El mecanismo es de regurgitación. La enfermedad se llama insuficiencia valvular mitral porque no está bien cerrada. Por lo tanto, pregunta de examen. Aquí va a haber una sobrecarga auricular izquierda, pero de volumen. Ya no va a haber sobrecarga de presión. Sobrecarga de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más líquido acá. Porque en esta fase donde está, que es la fase sistólica, que está cerrada, también está llegando sangre de las venas pulmonares hacia aurícula izquierda. La cantidad de volumen que llega de las venas pulmonares más la cantidad que regresa de acuerdo a la severidad va a incrementar la aurícula, se va a sobrecargar de volumen y a esto se denomina dilatación lo que va a pasar. Acá ya no va a haber hipertrofia. Hipertrofia es cuando hay sobrecarga de presión, cuando uno desarrolla resistencia, desarrolla fuerzas, pero acá hay sobrecarga de volumen. Es como un globo que uno llena de líquido y se ensancha el globo a expensas de su pared. Va a suceder lo mismo. Pero acá sucede también otra cosa, que al incrementar el volumen, las venas pulmonares van a encontrar que está lleno y por lo tanto va a incrementar su congestión a nivel de venas pulmonares y esto también se va a transmitir hacia atrás a las venas capilares, produciendo lo mismo que se producía anteriormente. Lo que pasa que acá es congestión, sobrecarga de volumen. Va a haber congestión, va a haber la disnea, etcétera, etcétera. De acuerdo a la severidad va a llegar a una disnea extrema. Si esto se sigue, persiste en el tiempo, va a pasar esto hacia el ventrículo derecho, hacia ver su arteria pulmonar y el ventrículo derecho y aurícula. Por lo tanto, va a complicar al lado derecho. Hay otra cosa importante en esta patología. Si hay sobrecarga de volumen a nivel auricular izquierdo, esta cantidad de volumen incrementada a la hora de abrir la mitral, en este caso estamos hablando de insuficiencia, que es a la hora de cierre, pero a la hora de apertura, que está normal acá, todo ese volumen baja al ventrículo izquierdo, pero va a bajar un volumen sobrecargado, de tal manera que el ventrículo acá sí se incrementa, crece, porque hay una sobrecarga de volumen a nivel ventricular izquierdo, por lo tanto va a haber dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener a la hora de la placa radiográfica? Voy a tener un corazón, una aurícula incrementada, pero también un ventrículo incrementado. Diferencia con la estenosis valvular mitral. Son preguntas de exámenes claros, están precisos, que en uno hay sobrecarga de presión y en el otro hay sobrecarga de volumen. En otro no hay ventrículo izquierdo crecido, en el otro sí hay ventrículo izquierdo crecido o dilatado. Lo mismo que en la radiografía. ¿Cuál es la definición? Flujo de sangre del ventrículo lateral izquierda durante la sístole. La valva, pues, ¿cuáles son las causas? Pueden haber infecciones, roturas, prolapso de válvula mitral, cardiopatía reumática. Todo esto puede provocar la insuficiencia valvular mitral. Antes, como le decía, era la fiebre reumática la primera productora. Acá pueden ustedes tener una idea de la válvula mitral cuando se cierra, ahí está el ventrículo, pero cuando se cierra mal, fíjense, por prolapso, este es un prolapso de válvula mitral, ahí donde está la flecha, donde dice debido al mal funcionamiento de la válvula, esa válvula está prolapsada, pero hay un hueco donde deja
regresar la sangre. Eso se llama regurgitación, insuficiencia. Esta es otra causa patológica, un prolapso de válvula mitral. Entonces, es diferente una insuficiencia valvular mitral crónica donde el paciente puede tolerar, puede compensar. En cambio, cuando es aguda, cuando es por un infarto de miocardio, donde rompe la válvula, donde rompe el músculo papilar, y al soltarse el músculo papilar suelta la cuerda tendínea, que es la que aguantaba el velo mitral, y al soltarse va a ser como una banda, como una tela que está flotando ahí, que está flapeando, y va a producir una insuficiencia, regurgitación, volumen en forma aguda. Ahí es donde se complican, porque el corazón no está acostumbrado a manejar volúmenes en diferentes cámaras de un momento a otro. Y generalmente este es un compromiso, una complicación del infarto de miocardio agudo que hablamos ayer. Entonces, por eso son casos que estos ya van a unidad coronarias, trauma shock, donde ya se tiene que actuar de otra manera. Entonces acá tienen algunas causas: prolapso de la válvula mitral, como hemos visto, cardiopatía reumática, como les mencionaba, la cardiopatía isquémica, como el infarto, dilatación del ventrículo izquierdo por cualquier otra causa, puede haber miocardiopatías dilatadas, ¿no? Y ahí tienen algunas congénitas, pueden hacer con problemas también. Entonces, acá hay otro tipo de clasificación, puede usted revisar. Y acá tienen la fisiopatología, la insuficiencia valvular mitral que da reflujo del ventrículo hacia la aurícula, habiendo sobrecarga de flujo. Entonces, al ver esto, depende de la presión sistólica del ventrículo izquierdo, si hay mayor o menor flujo. Y depende del tamaño, es decir, de la severidad de la insuficiencia valvular mitral para ver cuánta cantidad de volumen regresa, ¿no? Y cuando se bota la sangre hacia el ventrículo izquierdo, entonces puede incrementar el volumen en el ventrículo izquierdo, incrementar su cavidad a base de la dilatación y provocar una insuficiencia ventricular, pero por sobrecarga de volumen. Entonces queda disnea, soplo. ¿El soplo en qué fase va a ser? Como es fase sistólica, generalmente el soplo es holosistólico, es decir, todo el tiempo, todo en la fase sistólica, es decir, del primer ruido al segundo ruido, en ese espacio es donde se puede escuchar este soplo, y el soplo es más agudo, en chorro, mientras que el anterior era más grave, era un sonido más grotesco. En cambio este es un chorrito, es más fino. Y de acuerdo, lógicamente, de acuerdo a la severidad, yo puedo encontrar pansistólico o bolosistólico, o puede encontrar telesistólico o mesosistólico, pero lo más frecuente es que uno encuentre holosistólico. Así como le dije que se rompía la arquitectura de la aurícula, acá también se puede romper la arquitectura de la aurícula provocando arritmia, y dentro de esa arritmia la fibrilación auricular, que es la peor. Entonces uno puede escultar ahí el primer ruido cardíaco. Más importante es el soplo. Ya ustedes habrán aprendido que el soplo se clasifica del 1 al 6, porque hay diferentes clasificaciones. El más común es del 1 al 6 sobre 6, de acuerdo al grado. Si yo escucho muy levemente, puedo poner grado 1 o grado 2 sobre 6. Si escucho ya muy fuerte, puedo poner 6 sobre 6, diciéndome que ya es más grosero, o probablemente es más severo, o el hueco es mucho más grande. ¿Qué prueba diagnóstica tenemos? Igual, las pruebas van a ser las similares, no cambia nada, pero siempre tener un orden, porque yo puedo hacer un diagnóstico claro con una cantidad de exámenes y no gastar en vano cuando ya no se necesita. Pero sin embargo, cuando uno inicia con estos exámenes y no puede dar todavía un diagnóstico concreto, hay que ir a lo sofisticado, hay que gastar cuando es necesario.
el electrocardiograma, teleradiografía del corazón, grandes vasos, ecocardiografía Doppler, transtorácico o transesofágico, la angiografía con radionuclidos, cateterismo cardíaco, y acá falta el, eh, el TAC, tomografía axial computarizada, el TEM, tomografía de emisiones positrones, y la resonancia magnética, que son ahora cosas sofisticadas. Este es para hacerle ver del estenosis valvular mitral que vimos en antes. Acá el arco medio, la aurícula izquierda hipertrofiada, y el ventrículo un poquito redondeado abajo, pero no tan grande. ¿Por qué? Porque el volumen que baja hacia el ventrículo no era la adecuado, la total. El ecocardiograma que me muestra esto que ven, un mosaico de colores, me muestra un soplo. Lo que está abajo es un ventrículo izquierdo y lo que está arriba es la aurícula izquierda. Y ahí en el medio ustedes ven donde empieza un puntito beige del mosaico, es la válvula mitral. Por ese punto está escapando sangre hacia la aurícula. Y eso se ha capturado en este equipo de ecocardiograma, se ha capturado cómo está pasando de abajo hacia arriba por la válvula mitral un chorro. Y este chorro es estudiado, es mapeado, y ya el aparato mide esto y le da un cálculo para ver cuánto de área tiene por donde está pasando y cuánto de área tiene la válvula mitral como orificio. Entonces hay una serie de formas de estudio y el ecocardiograma es el básico. Yo puedo estudiar con una resonancia, puedo estudiarla, y hay otros estudios más sofisticados. Acá está la teleradiografía del corazón de una insuficiencia valvular mitral. Fíjense el gran tamaño del corazón, a diferencia de la estenosis valvular mitral, esta es la insuficiencia. ¿Por qué? Porque el arco de acá ya creció y el ventrículo también creció, y esto pasó al lado derecho y produjo también incremento a nivel ventricular derecho y aurícula derecha, de tal manera que hay un gran corazón. La teleradiografía acá está alterada, los indicadores cardiotorácicos están alteradas, a diferencia de la placa de la estenosis valvular mitral. Fíjense la diferencia y fíjense la diferencia. Los dos están con congestión, fíjense la congestión, uno por sobrecarga de presión en este caso y este por sobrecarga de volumen en este caso. Siguiente, nos dice que hay muchos catéteres para medir la presión pulmonar. Uno de los catéteres es el catéter Swan-Ganz, que se mete por la subclavia, por una arteria, por una vena, y va hacia el pulmón para, aquí ustedes pueden ver ahí abajo, ese catéter negro que va hacia la arteria pulmonar, se enclava y mide esas presiones. Eso que ven A, C, X, B, son mediciones de las ondas del flujo en determinado momento. Entonces uno ve la capilaridad pulmonar. Normalmente debe ser de 5 a 12 la parte venosa. Si se incrementa, y estamos hablando de congestión. ¿Para qué sirve eso? Para que cuando uno restituya volumen, uno en base a esto se puede estar dando cuenta si está incrementando la capilaridad pulmonar y puede haber congestión al nosotros incrementar o meter volumen en el individuo. Entonces, con estos parámetros hemodinámicos uno puede dar con seguridad volumen, restituir volumen. ¿Cuál diagnóstico diferencial en un cuadro agudo? Hay que ver un infarto de miocardio complicado, una insuficiencia valvular aórtica, embolia pulmonar, cardiopatía restrictiva, ¿no? Cuando es cuadro agudo, y cuando es crónico, podemos pensar en una estenosis valvular aórtica, cardiomiopatía obstructiva, y hay varios como cardiopatía congénita, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Empezar por el no farmacológico, irse en caso agudo digitálicos, ya tiene que ponerse en un ambiente de unidad cuidados coronarios o generales. Hay unos equipos, aparatos con globo de contrapulsación intraórtica que sirve para manejar
ya en caso de insuficiencia cardíaca, manejar mejor el tratamiento, dar oportunidad a que el corazón mejore. Esto vamos a ver bien casualmente en insuficiencia cardíaca. El grupo que va a hacer esto va a hablar sobre todos los procedimientos que se hacen en insuficiencia cardíaca. Pero esto ya son cosas de ayuda para salvar al paciente en casos críticos, ¿no? Si ya con esto no se puede, hay que estar pensando en la reparación quirúrgica. Ahí ya entra todo lo endovenoso. En caso agudo estamos hablando antibióticos si es que hay una causa infecciosa. Quirúrgico cuando no es posible controlar la insuficiencia en tratamiento médico. La valvuloplastía mitral cuando uno puede coser el anillo valvular para que lo que está abierto se junte un poquito más. Son alternativas, no todos pueden llegar a ser exitosos, pero son alternativas. En caso de crónico, digitálicos, cardioversión, si es que vemos que hay oportunidad en que revierta la anticoagulación, definitivamente son patologías donde tiene que haber la anticoagulación por el tipo de arritmia que presenta, ¿no? Cuando antes había la fiebre reumática, la penicilina G-benzatínica podía darse. Ojo que no estoy diciendo que la fiebre reumática ha desaparecido, sigue habiendo, pero ya no es generalizado. Y antes este era la medicina que iba bien, que hasta ahora va bien, ¿no? Y que en estas unidades se colocaba una vez mensual. Entonces, el tratamiento quirúrgico cuando con las anteriores no va mejor, valvuloplastía y reemplazo valvular mitral. Acá tienen una idea de cómo se está reparando una válvula, se sacó la válvula y acá ya está sin válvula. Entonces se está cosiendo alrededor de todo el anillo mitral, ahí ven, se va poniendo hilos y una vez que se pone hilos se va cosiendo después la válvula para después bajar la válvula hacia ese agujero que corresponde al lugar de la válvula mitral. Acá, fíjense, ya llegó acá la válvula mitral, ahí tienen ya colocada, ¿no? Puesta y al lado, alrededor, hay un anillo que también se ha colocado para reforzar. ¿De acuerdo? Ahora, esto es un ejemplo para ver eh, cómo se hace un reemplazo valvular, pero en realidad este no es mitad. Si ustedes se dan cuenta acá, la válvula tiene tres velos, ¿no? Entonces no sería mitral, pero esta es una idea para tener en cuenta. La reparación percutánea de la válvula mitral, ya les dije que hay otra alternativa que se mete una válvula que está colapsada a través de un catéter, fíjense por dónde va, ¿ven? Y ese catéter tiene que llegar al otro lado para soltarlo y para que se expanda así como está acá, para que se expanda a nivel. Esto es a nivel aórtico. Si ustedes se dan cuenta, está a nivel aórtico. Y acá al costado que ven, esa orejuela, ven ahí, es la mitral. Pero más o menos la idea es que lleva una válvula y que puede soltar a nivel válvula mitral y expandirse y trabaja. Son medidas que están en evolución, están mejorándose, pero son alternativas. Pronóstico, entonces, todo depende del momento en que uno llega en esta enfermedad. Sabemos que un paciente que ya tiene esta enfermedad, el curso va a seguir. Lo único que con las medicinas, lo único que hace es enlentecer su evolución natural, ¿no? Bien, hasta aquí.